Me gustaría darles la bienvenida en esta tarde o noche de hoy, como les decía, dependiendo desde donde nos acompañen. Mi nombre es Patricia Casanova y tengo el placer de moderar este webinar el día de hoy. Antes de empezar, me gustaría mencionarles que este webinar está enmarcado como saben, en el programa de gestión ágil de proyectos que ofrecemos desde el IESA y Uniquemia y que comienza el 25 de julio. El objetivo de hoy, de la sesión de hoy, es hablar un poco sobre el programa en sí, aclarar cualquier inquietud que ustedes puedan tener sobre el programa que vamos a estar desarrollando en las próximas 2 semanas. Por esa razón, los invitamos a escribir todas esas preguntas que puedan tener en el chat y las vamos a ir contestando poco a poco. ¿Ok? El webinar tiene una duración, el curso tiene una duración de 4 semanas, es un programa 100% online con contenido sincrónico, es decir, clases en vivo y contenido asincrónicos en la plataforma y será impartido por 2 de nuestros expertos, Ulises González, que está en Panamá, y Andrés Cola, que está con nosotros en el día de hoy, que como ya les mencioné, está en España. Andrés es PMP certificado por el PMI, además tiene un MBA y una amplia experiencia en la parte de gestión de proyectos y ha trabajado en distintos países como Estados Unidos, Irlanda, Suiza, Israel y España. Sin más, no me queda que agradecerles a todos que estén nuevamente acá y ahora le cedo la palabra a Andrés, que es el que tiene muchas cosas que decirnos. Gracias, Andrés. Adelante. Muchas gracias, Patricia, y buenas tardes o buenas noches a todos, dependiendo de dónde estén. Aquí son las 10 de la noche ya. Y pues muchas gracias, ¿no?, por el tiempo y por este interés sobre el programa y dedicar aquí pues un ratito, ¿no?, de sus tardes. El webinar de hoy, a diferencia de los webinars que uno normalmente hace, que es sobre un tema, va a ser un mixto, ¿no? Quiero dar un poco una introducción a lo que es ágil, ¿no? Porque a lo mejor algunos se han apuntado por curiosidad o interés de saber qué es, pues vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no?, para que luego cuando hablemos del programa sepamos, ¿no?, de qué estamos hablando. Luego explicaré un poquito cómo está organizado el programa y la idea es que cualquier duda que tengan me lo digan, ya sea por voz, por cámara, me pueden hacer así o me pueden escribir, ¿no?, por el chat. La idea es que este webinar de hoy es para que ustedes resuelvan dudas y no se queden con ninguna duda, ¿ok? O sea que me pueden interrumpir absolutamente todo lo que quieran, ¿ok? Como dijo Patricia, yo soy Andrés Gola, soy el director académico del programa y profesor. Voy a estar dando 2 de los 4 módulos de este programa. Y bueno, yo tengo una experiencia, bueno, soy PMP certificado por el PMI. Soy ingeniero de telecomunicación en la Universidad de Deusto en Bilbao, en España. Luego he hecho un máster en biomedicina en la Universidad de Miami y llevo trabajando pues en 10 años en el sector de la salud y en los últimos 5 años como senior consultant en distintas empresas, ¿no? Entonces, gran parte de mi trabajo ahora es pues ayudar a empresas a gestionar proyectos y a hacer implementación de nuevos productos, transferencia tecnológica y demás. Entonces, digamos que bueno, que tengo experiencia por el lado un poco más de salud, sobre la implementación, ¿no?, de herramientas y metodologías de ágil y tradicionales de proyectos. Cuando nosotros hablamos de gestión de proyectos, probablemente casi todos ustedes ya lo saben, tenemos que tener claro qué es la gestión de proyectos, ¿no? Tenemos que tener alineadas las expectativas de qué tenemos que hacer nosotros como gerentes o como managers de proyectos. Bien, como lo resume esta tabla, pues al final la gestión de proyectos no es simplemente ser un tecnócrata y saber muy bien utilizar un software o saber ciertas herramientas. Es un poco de todo. Tenemos que saber tecnología, tenemos que tener herramientas que podamos utilizar, pero también tenemos que ser buenos en la gestión de equipos, en la planificación, en inteligencia emocional, en poder negociar. Pues hay una cantidad de cosas que conllevan al éxito
de una gestión de proyectos. Bien, nosotros normalmente cuando pensamos en esto o lo estudiamos, nos centramos en la parte técnica, ¿no? En qué herramientas hace falta, qué métodos estadísticos, qué cálculos, qué software tengo que utilizar, y eso es parte. Y la otra, que es más difícil de estudiar, es la parte humana, es la parte de soft skills de la gestión de proyectos que también tenemos que tener en cuenta. Bien, esto aplica a todo, a una gestión tradicional o a una gestión ágil de proyectos. Hay que tenerlo en claro qué es nuestro rol como gestor de proyectos, que es servir a un equipo y ayudar a solucionar cualquier obstáculo que puedan tener para la ejecución de su trabajo. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. ¿Quién define la gestión de proyectos? Pues la ISO 21500, pero la importante es la PMBOK del PMI. La PMBOK del PMI es la Biblia, digamos, de la gestión de proyectos. ¿Y qué nos aporta el PMBOK Guide? Nos ayuda no solo a tener unas herramientas, no solo a darnos una metodología estandarizada, sino a ayudarnos a los diferentes gestores de proyectos a hablar en el mismo idioma. Bien, las mismas terminologías, con un mismo orden. Básicamente es una forma de estandarizar la forma de trabajar entre gestores de proyectos y que se utiliza porque es una comunidad de profesionales que poco a poco vamos mejorando la forma de trabajo. Bien, entonces simplemente es una forma de tener consolidada la información y los conocimientos que se van desarrollando. Hasta hace poco existía la sexta edición de la guía PMBOK, que estaba organizado por áreas de conocimiento y por fases del proyecto. Fase del proyecto, que es iniciación, planificación, ejecución, monitorización y cierre, y luego las áreas de conocimiento, que es la integración, alcance, cronograma, costes, calidad, recursos, comunicación, riesgo, compras y gestión de interesados. Y hace poco, hace un poco más de un año, salió la séptima edición. La séptima edición ha sido el salto de edición más importante que ha sufrido el PMBOK Guide. Han cambiado absolutamente todo, han desestructurado por completo el PMBOK 6 y lo han vuelto a hacer. Lo han vuelto a hacer con una estructura completamente diferente, y tiene un motivo. Esa reestructuración tan rara que hicieron de repente, ¿no? Y que ahora muchos que estamos acostumbrados al otro nos cuesta entenderlo. Básicamente, hasta la guía sexta del PMBOK Guide se centraban en una gestión tradicional de proyectos. La gestión, vamos a ver un poco más adelante, explicaré las diferencias, pero en una gestión tradicional. En la industria, hasta hace una década, 2 décadas, la gestión de proyectos siempre se hacía de forma tradicional en proyectos largos, muy planificados, muy estipulados, que se ejecutaban con mucho orden. Pero con el auge de las tecnologías de Apple, Google, Facebook, Nvidia, IBM, Microsoft, los que quieran, Tesla, X, todos. A la tecnología tomar un papel bastante protagonista en los proyectos, se dieron cuenta que la forma tradicional de gestión de proyectos ya no era la adecuada, porque ahora se necesitaba, como su palabra bien lo dice, agilidad. Ser capaz de ejecutar un proyecto de forma rápida, flexible, de cara a hacerlo rápido, poder adaptarte a las necesidades del mercado, a los cambios que pueden existir, tecnología y demás. Y por eso dijeron, pues vamos a replantear la guía PMBOK de una forma en la que las herramientas siguen existiendo, están ahí, pero no hacemos un énfasis en un orden tradicional de ejecución, sino hacemos un énfasis en la adaptabilidad y la agilidad. Bien. Un proyecto estándar tiene 5 fases, como decía antes: la iniciación, la planificación, la ejecución, control y cierre. La iniciación es aquella fase donde se aprueba el proyecto, donde se hace un estudio de negocio, se prepara un project charter y la directiva te aprueba tu proyecto. Una vez que tienes tu proyecto aprobado, inicia la fase de planificación. Cómo voy a gestionar el alcance,
coste, cronograma, riesgos, compras, recursos humanos, recursos materiales, todo, una planificación de cómo se va a hacer mi proyecto. Luego se ejecuta, se controla, que es básicamente la ejecución, ese trabajo, esos entregables que estoy realizando, me aseguro de que estén cumpliendo con los requisitos. Y por último, cuando esté todo completado, es el cierre, que es la aceptación oficial del cliente, cierres de contratos, liberación de recursos y demás. Este es el orden. ¿Qué pasa con este orden? Que dependiendo de qué metodología utilicemos, puede ser iterativo o no. La forma secuencial o la tradicional es, como vemos ahí, es una flecha, es lineal y cada cajita representa una fase del proyecto. La primera siendo iniciación, luego planificación, luego ejecución, luego control y luego cierre. Mientras que ágil, como pueden ver ahí, es cíclico. Hay dos formas de verlo en ágil, no vamos a entrar mucho en detalle, pero la agilidad significa en el que yo puedo ir ejecutando mi proyecto y según voy ejecutando, voy reevaluando, voy replanificando, voy básicamente depurando mi planificación y mi ejecución según más información y más contenido se vaya generando en mi proyecto. La agilidad puede ser o yo ejecuto mi proyecto total y lo voy iterando, o yo divido en pedazos mi proyecto y lo gestiono como proyectos pequeñitos, o una combinación de ambas. Divido mi proyecto en pedacitos y cada pedazo lo puedo gestionar de forma cíclica. Bien, básicamente no hay una forma lineal exacta de hacerlo como era la tradicional. Y esto se hace porque muchas veces no dispones de toda la información, no sabes muy bien qué es lo que tienes que hacer, es una tecnología nueva que nunca has trabajado con ella, por lo tanto no sabes planificar. Entonces, bueno, empiezas, arrancas y según vas ejecutando, vas alineándote y vas depurando tu plan. ¿Qué diferencias típicas o más importantes hay entre la tradicional y la ágil? Como habíamos dicho, el enfoque ágil es un enfoque iterativo, mientras que el tradicional es lineal. La escala de proyectos suelen ser pequeños o medios cuando hablamos de ágil y grandes cuando hablamos de tradicional. ¿Qué es pequeños, medios y grandes? Pues grandes puede ser la construcción de un aeropuerto, de un puente o de un túnel, que es un proyecto muy grande, que ya sabemos exactamente lo que tenemos que hacer, mientras que pequeño o medianos pueden ser proyectos tecnológicos, industriales y demás. César, a ver, ¿en qué etapa se realiza el proyecto de factibilidad y el proyecto de inversión para su evaluación técnica y económica financiera? ¿En la iniciación o antes? Exacto, en la iniciación. En la iniciación tienes que hacer un estudio, ver qué tan viable es económicamente o tecnológicamente tu proyecto, y en base a esa información, la directiva o quien tenga que hacerlo tomará la decisión de aprobar o no para seguir adelante con tu proyecto. Luego, cuando hablamos de enfoque ágil, los requisitos suelen ser dinámicos, van cambiando, mientras que los enfoques tradicionales están definidos. Un enfoque ágil, o sea, unos dinámicos puede ser un proyecto de creación de un nuevo iPhone. Tú no sabes exactamente qué tecnología vas a incluir en tu iPhone hasta que no empiezas a desarrollarlo. Mientras que un enfoque tradicional tienes unos requisitos perfectamente definidos. Tú sabes exactamente cuál va a ser el diámetro de tu túnel, cuál va a ser la longitud y la profundidad que vas a construir. O el puente o lo que sea. No improvisas, no vas modificándolo. Ya sabes lo que tienes que hacer. El ágil hace una entrega de desarrollo, es un modelo de desarrollo de entrega evolutiva. Vas entregando pedacitos del proyecto, lo vas iterando desde algo muy básico hasta algo ya complejo, mientras que el enfoque tradicional no entregas nada hasta que no tienes todo hecho. En el enfoque ágil, el cliente está mucho más implicado en el desarrollo del proyecto, sin embargo en el tradicional no, suele ser más al final. La gestión de escalado, la forma de escalar cuando hay problemas en un equipo ágil, se gestiona dentro del equipo, mientras que en el enfoque tradicional siempre va a través del gestor de proyectos. El enfoque ágil es un modelo de adaptación, mientras que el enfoque tradicional es de anticipación. La adaptación significa que tú vas iterando y la adaptación y la anticipación significa que yo planifico, intento identificar todos los riesgos, todos los posibles problemas y me planifico antes que ocurran. ¿Bien? Y luego,
el enfoque es más hacia el producto, cuando estamos hablando de ágil, mientras que el tradicional es más a proceso. En el enfoque ágil, digamos que es un poco, entre comillas, más caótico, y nos dedicamos más a cumplir requisitos y funcionalidades de nuestro producto, nuestro servicio, mientras que en el enfoque tradicional, el trabajo como gestor de proyectos es preocuparnos de que se sigan los procesos de gestión de proyectos. En el ágil, la planificación es por sprints o por pedacitos, mientras que en el enfoque tradicional se hace solo al inicio y luego ya se ejecuta. En el ágil se toma mucho más en cuenta al equipo a la hora de hacer estimaciones, mientras que en el enfoque tradicional el gestor es los que tenemos que anticipar y medir y pensar cuánto nos va a tomar de esfuerzo y de tiempo cada tarea. Y por último, cuando hablamos de revisiones y aprobaciones, en el ágil es iterativo, yo voy entregando pedazos, voy analizando pedazos, voy aprobando y voy siguiendo, mientras que en el enfoque tradicional lo voy haciendo como por fases. Esto es una pincelada, en el curso vamos a hablar mucho más en detalle, pero bueno, existen unas diferencias muy importantes entre una metodología y otra. Luego pensamos, ¿y cómo sé yo cuándo utilizar una metodología y otra, no? Aquí vemos ejemplos. ¿Es lo mismo o la misma metodología construir un puente que construir o diseñar un corazón artificial? ¿O un iPhone? ¿O un modelo nuevo de Tesla? ¿Cuándo tengo que usar cada una de las metodologías? ¿Cómo lo sé yo? Bueno, nos tenemos que hacer unas preguntas. ¿Son claros los requisitos? Si los requisitos son claros, la tendencia tiene que ser a tradicional. Si no son claros los requisitos, la tendencia tiene que ser a ágil. Un iPhone no tiene unos requisitos claros cuando empiezas a diseñarlo. Tú intentas incluir los máximos posibles de avances tecnológicos en el dispositivo, pero no sabes exactamente qué es lo que tiene que hacer. ¿Está involucrada la nueva tecnología? Si es tecnología ya conocida que se ha hecho anteriormente, es mucho más anticipable que si es tecnología nueva. Entonces, si la tecnología es nueva, tenderíamos a ir ágil. ¿Hay mucho riesgo? Si hay poco riesgo, se puede gestionar de forma tradicional, porque podemos anticipar esos pocos riesgos que podemos identificar. Sin embargo, si hay muchos riesgos, es mejor ir ágil, porque hacer iterativo es mucho más flexible, nos va a permitir adaptarnos si esos riesgos se materializan. ¿Tenemos disponible el equipo adecuado? Para que sea una gestión ágil necesitas un equipo con conocimiento, con expertos en la materia. Si no los tienes, lo mejor es ir a una metodología tradicional, donde tengas un poco más control sobre tu equipo, ya que el ágil, el equipo es más independiente. Y por último, ¿cuál es la criticidad del producto o del servicio final? ¿Es igual de crítico un iPhone que un corazón artificial? Normalmente, en una metodología tradicional, hay un nivel de documentación mucho mayor que en una ágil. Por lo tanto, para esos productos que son altamente críticos, como los productos médicos, es mejor hacerlo tradicional. Mientras, productos menos críticos, como por ser un iPhone, no pasa nada si un iPhone falla y hay que hacer un recall del producto, va por garantía, lo que haga falta, pero no va a morir nadie. Entonces, ese tipo de proyectos suele ser más ágil, porque hay menos documentación asociada a él. Hemos visto un poco las ventajas, vamos a resumirlas. Las ventajas de la gestión ágil es que se identifican rápidamente cuáles son las tareas que hay que realizar. Es más fácil encontrar los errores y poder corregirlos, porque estamos hablando de una forma iterativa. Los proyectos son mucho más transparentes, porque todo el equipo sabe lo que está haciendo todo el mundo, y hay muchas más reuniones que en la tradicional, y al ser sprints o al ser iteraciones, en todo momento se sabe cuál es el estado del proyecto. Alineado con eso, existe la retroalimentación más rápida, ¿no? O sea, al final, como estamos entregando pedacitos de nuestro producto, nuestro servicio de a poco al cliente, sabemos casi que a tiempo real si estamos yendo por el buen camino o no. Si lo entregamos todo al final, pues nos podemos dar una sorpresa si no tenemos todo bien planificado. Luego, otro muy importante es la flexibilidad para definir funciones y establecer objetivos. Mira, como es iterativo y es a fases,
podemos ir aprendiendo y ir mejorando. Y nos permite pues, ir corrigiendo rumbos si hace falta. Normalmente, el retorno de la inversión es más rápido, porque como vamos haciendo iteraciones, hay veces que podemos incluso poner a funcionar el producto o ir vendiendo parcialmente el producto según se va ejecutando. Por lo tanto, reducimos el retorno de la inversión porque no estamos aprovechando lo que hacemos solo al final, sino durante la ejecución. Y luego, asociado también a la retroalimentación, a la transparencia y a los errores, es la interacción que tenemos entre el equipo y el cliente. En Ágil, el cliente, como hemos dicho, está mucho más involucrado y por lo tanto podemos tener un feedback de una forma un poco más síncrona que podría pasar con la gestión tradicional. César, luego de realizar un planeamiento estratégico, se desprenden varios proyectos a realizar. Me parece que el 100% de este tipo de proyectos sería mejor hacerlos con metodologías ágiles de proyectos, incluso quizás, y ya no con la tradicional. ¿Qué opinas? Sí, tú puedes tener tantos proyectos como quieras de forma ágil, o sea, no, eso no hay ninguna limitación y de hecho, si usas un poco las guías que te comenté, ¿no? De saber qué hay que tener en cuenta, ¿no? Para decirte si es ágil o no es ágil, hay que tener en cuenta que muchas veces, por las prisas, nos vemos en la necesidad de decir, nos vamos al ágil, porque así ya empezamos a ejecutar y ya vamos planificando luego según se va ejecutando. Depende cuál sea el proyecto. Hay proyectos que no permiten una modificación de su alcance, como puede ser un aeropuerto, un túnel, qué sé yo, un puente, ¿no? No vas a estar cambiando o rediseñando el puente según lo vas construyendo. Entonces, bueno, ten en cuenta qué es lo que estás haciendo y en base a eso decides. Bueno, sí, el webinar va a estar grabado y lo vamos a subir nosotros a YouTube y compartiremos el enlace, o sea, no te preocupes. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el programa de gestión de ágil de proyectos. Este es el que da inicio el 25 de julio, como contaba Patricia. ¿Cuál es el propósito? Pues es enseñar metodologías y mejores prácticas, ver ejemplos y casos reales y desarrollar sobre todo habilidades. Es un curso muy orientado a conocimientos que puedan aplicar desde el día 1. No perdemos tiempo en teoría, no intentamos rellenar espacios con teoría, porque para eso están los libros y un montón de bibliografía en Internet, sino enseñar herramientas claves, experiencia, ¿no? Cuál funciona, cuál no, qué es mejor hacer, qué no, ver casos y ejemplos reales que puedan servir para sentar conocimiento y básicamente ayudarles a que desarrollen las habilidades. Aquí es un curso práctico que se supone que tienen que poder utilizar según salen de cada una de las clases. Muchas gracias, Patricia, por compartir el enlace. Si se van al chat, Patricia compartió el enlace de la landing page del curso, por si quieren meterse y ver pues, todos los detalles. ¿Cómo es el temario? ¿Cómo está estructurado el curso? El curso son 4 semanas, a una clase por semana de hora y media, luego con material complementario de autoaprendizaje que leer y preparar antes de las clases, y tocamos 4 puntos. El primero, que es introducción ágil. Revisamos qué es ágil, qué es tradicional, árboles de decisiones, cuál escoger, cuándo escoger una, cuándo escoger la otra, qué metodologías existen dentro del ágil, cómo saber cuál es una y cuál es otra y cuándo utilizarlas. Luego hablamos de roles y liderazgo, esa parte soft skill que tenemos que tener como gestor de proyectos, cuáles tenemos que potenciar cuando estamos gestionando un proyecto ágil, que a veces es diferente cuando gestionamos un proyecto tradicional. Entonces, un poco qué tenemos que tener en cuenta si queremos ser unos buenos gestores ágiles, ¿no? O un Scrum Master, por ejemplo. El tercer módulo, vamos a hablar de cómo se da inicio a un proyecto ágil, cómo arrancamos un proyecto ágil. ¿Cuál es la primera parte, ¿no? ¿Cuál es la primera etapa? Y vamos a ver una herramienta muy poderosa y básica en la gestión de proyectos, que es indispensable, que es el User Story Mapping, que es segregar los requisitos en User Stories, que ya lo explicaremos, y con eso, pues, identificar qué tareas tenemos que hacer para cumplir cada uno de los requisitos. Dentro de ese módulo, vamos a ver las diferencias entre Kanban, Scrum, cuándo utilizar una, cuándo utilizar la otra, cómo se hace seguimiento de las tareas.
Y por último, el módulo 4, vamos a hablar sobre disciplina y escalabilidad, que es cómo trasladamos esa filosofía o esa metodología de trabajo de gestión de proyectos ágiles a una organización. O en otras palabras, cómo transformamos una empresa, un departamento o una organización en una entidad que sea ágil. O sea, cómo trasladamos esa filosofía de trabajo ágil de proyectos a nivel organizativo en una empresa, de cara a que sea una empresa más ágil, más flexible, más transparente, más rápida, más adaptable, ¿no? Entonces, esos son los 4 módulos. Yo estaría dando el primero y el tercero, y el profesor Ulises estaría dando el segundo y el cuarto. Cada clase tiene materiales de autoaprendizaje, son lecturas, vídeos que tienen que leer para prepararse para la clase síncrona, que son las clases en vivo. Luego, esas clases quedan grabadas, por si la quieren repasar o no han podido asistir, siempre se pueden meter en nuestro portal, nuestro campus online, porque es donde se va a hacer todas las clases, y ahí van a tener todo el material, las grabaciones y todo lo que haga falta. Luego habrá unos test de autocomprobación por cada uno de los módulos, donde simplemente es para sentar conocimientos y comprobar de que efectivamente hayan aprendido lo que hace falta. Van a haber ejercicios prácticos que se van a realizar tanto online como offline de las clases, y un foro de discusión en el que ustedes son libres de escribir lo que quieran, sugerencias, quejas, simplemente desahogarse o hacer una pregunta o resolver cualquier duda. Nosotros estamos ahí, estamos disponibles, y la idea es utilizar eso como un canal para interactuar entre todos, aprender, hacer preguntas, e incluso de la vida real. O sea, tengo un caso real, me está pasando en este proyecto, ¿qué opinas que deberíamos hacer? Lo que quieran. El foro se trata de enriquecernos la experiencia de aprendizaje y hacer ese sentido de comunidad, ¿no? Para que sea un poco más ameno el proceso de aprender. La duración son 4 semanas, una semana por módulo, y estimamos que son 5 horas de dedicación que hay que hacer por semana. Eso incluye material de autoaprendizajes, ver las clases, ejercicios y presentar exámenes, más o menos. ¿Ok? ¿Qué ventajas tiene este curso? Pues tenemos un profesorado internacional, siempre intentamos aportar puntos de vista diferentes, tanto de industria como de región, que siempre creemos que enriqueces. Son clases muy prácticas, como hemos dicho, no intentamos rellenar con teoría, vamos a buscar de verdad herramientas que les puedan servir para empezar a ejercer como gestores ágiles desde el minuto 1. Eso es completamente orientado a la aplicabilidad, y que luego van a obtener un certificado conjunto del IESA con Uniquemia, que eso siempre va a beneficiar a sus currículums, ¿no? Es una forma de demostrar que conocen del tema y que están acreditados como tal, ¿no? Siempre es mejor que simplemente que hacer un curso y no tener ningún tipo de luego de certificado. Muy bien. Como es un puertas abiertas, es una presentación corta de media horita en vez de 1 hora, con la idea que si ahora tienen cualquier duda, me pregunten a mí o a Patricia. Si no, se pueden meter en la landing page que Patricia compartió en el chat, donde está toda la información, cómo inscribirse, costes y demás. Y cualquier pregunta que me quieran hacer, pues aquí estoy. César, no te preocupes. Hay una rama, teoría de recepciones, que contrariamente a enfocarse a la ruta crítica clásica del PMI, tiempo, alcance, presupuesto, más bien en la cadena crítica, usando buffers y otras metodologías. ¿Conoces bien la opinión sobre este enfoque en la cadena crítica? Básicamente hay dos formas, ¿no? de tú planificar tanto costes como tiempo. Y eso es, o tú vas calculando los posibles riesgos por cada una de las actividades y el posible impacto que pueda llevar, y en eso vas creando estimaciones de worst case y best case por cada una de las actividades, o puedes no hacerlo, hacer el sumatorio total y luego al final de la ejecución asignar un buffer.
básicamente es o lo divides por cada una de las actividades o haces uno entero al final. Normalmente, cuando tú haces la cadena crítica y utilizas un buffer final, sueles de alguna manera ayudar a que el proyecto se ejecute más en tiempo o más en plazo. Cuando tú asignas worst case que van a llevar que cada una de tus tareas aumente en duración o en coste, suele haber una tendencia de siempre consumir lo que te dan. Entonces, si una tarea que podía hacerse en 2 días, tú has estimado que puede ser 3 días por riesgos, la vas a hacer en 3 días, no la vas a hacer en 2 nunca. Sin embargo, si tú las estimas todas en un best case, que son 2 días, y al final dejas un buffer, cuando haces seguimiento, tú ese buffer no lo estás tomando en cuenta. Por lo tanto, de alguna manera vas a forzar de que las actividades se realicen en los tiempos de best case. Entonces, básicamente esa es la diferencia. También es el único, si lo piensas así, suena mucho mejor hacerlo de segunda manera, pero es mucho más difícil hacer el cálculo, estimar ese buffer final. Es mucho más difícil que calcularlo tarea por tarea, o sea que todo tiene sus pros y contras. Listo. Vamos a ver, ¿alguna pregunta sobre el programa que quieran aclarar, aprovechando de que tenemos a Andrés acá hoy con nosotros, que es el experto en el área? Cualquier duda que tengan sobre el temario, metodologías, si tienen alguna restricción de tiempo, de lo que quieran, o lo que quieran preguntarme, a su disposición. Vamos a ver, voy a compartirles por acá un documento que es como una especie de resumen de todo el programa. Estamos en este sentido. Ok, ahí tenemos una pregunta. Entonces, si hay, Andrés, sería que si hay un trabajo final práctico. No, como trabajo final no hay. Hacemos trabajo durante cada uno de los módulos, aplicando lo que vamos enseñando. Y sí que hay un hilo conductor un poco sobre el conjunto, pero no es que haya un trabajo final práctico que necesites hacer. Ok, tenemos una pregunta de Tibi. Hola Tibi, un placer saludarte. Las clases efectivamente empiezan el lunes 25 de julio, abrimos la plataforma. De manera de que todo ese primer material que mencionaba Andrés, que hay que revisar previo a clases, ya está disponible para ustedes a partir del lunes 25, o sea, estamos en proceso de inscripción hasta la semana que viene. Y las clases serán los días jueves, todos los jueves, y dependiendo desde donde nos acompañen, estamos a las 2:30, empezando a las 2:30 si están en Centroamérica, a las 3:30 si están en Panamá, Colombia, a las 4:30 si están en Venezuela y vamos a ver, Argentina creo que estamos a 2, ya les confirmo. Entonces serían esos días básicamente, en esos horarios. 10:30 de la noche en España. 10:30 de la noche. De 10 perdón, 10:30, es verdad. 2:30 Centroamérica, 3:30 Panamá y Colombia, 4:30 Venezuela y 10:30 España. Vamos a ver si tenemos alguna otra preguntita por acá. Gisela, el curso lo certifica tanto Uniqueme como IESA, una escuela de negocios y una empresa de formación. Pero no es que no existe un organismo que avale cursos de proyectos como tal. Ya Perú, Perú sería igual, sería Panamá, Colombia y Perú sería a las 3:30, inicia. Okay. Hola Rafael, herramientas. Solemos dar ejemplos. Utilizamos a veces pues Trello y lo que normalmente vamos investigando, ¿no? ¿Qué herramientas hay que estén siendo novedosas, ¿no? Y las vamos incluyendo del punto de vista para el conocimiento, ¿no? Pero no centramos la clase en un software porque eso digamos que nos quita tiempo, ¿no? En aprender a lo que es las herramientas y las metodologías como tal. Parte del curso es eso, es enseñar también qué tipo de software existen, que sepan que están ahí y ya luego si quieren desarrollarse e investigar, pues pueden hacerlo. Okay.
Patricia, César, si puedes enviar otra vez el link del Con muchísimo curso. gusto, ya se los paso. Además, les vamos a poner acá. Ok, ahí lo tienen y les voy a compartir una información adicional. Listo. Gracias, César. Lo intento. Rodrigo, una vez que se inscriben en el curso, no sé si te refieres el link para descargar el material, si es algo de la presentación de hoy, pero durante el curso tienes acceso a una plataforma, usamos una plataforma de aprendizaje, donde entras, tienes un campus virtual, en ese campus tienes las clases organizadas por estos módulos que menciona Andrés. Encuentras todos encontramos en ese material básicamente, en cada uno de esos módulos el material que tenemos o la recomendación a utilizar. Cuando se da la clase en vivo, esa clase se sube a la plataforma, así que la pueden volver a ver, que pasa con mucha frecuencia que la vuelven a ver. Y luego, en esa misma plataforma tienen lo que Andrés llamaba exámenes, que son más bien como preguntas de autoaprendizaje, donde tienen oportunidades de validar ese conocimiento y volverlos a presentar en función a si hay alguna pregunta que no contestaron correctamente. Entonces regresamos, revisamos el material, lo volvemos a hacer, lo volvemos a contestar, ese tipo de cosas ocurren. En esa misma plataforma está el foro, donde, como decía Andrés, una de las grandes riquezas del foro es que en estos procesos encontramos que concientizamos cosas que nos están pasando y que se pueden hacer mejor, planteamos las preguntas en el foro y hay un proceso de retroalimentación, de co-creación muy alineado con todo el tema de agilidad y de brainstorming también alineado con esto, donde todos participan y ahí pueden trabajar en eso, ¿ok? Vamos a ver. Rafael hizo una pregunta sobre los alumni. Ok. Efectivamente tenemos un descuento para todos los egresados que hayan cursado el programa de gestión de proyectos de IESA y Uniquemia. Déjame reviso lo de alumnis en general y te confirmo. Para ver, Rafael, dame un segundito para revisar eso. Sí sé que tenemos un descuento especial para todos aquellos egresados del curso de gestión de proyectos que ofrecemos, porque ofrecemos también el curso de gestión de proyectos tradicional. Déjame revisar esa para confirmártela y ya te contesto. Yo le voy respondiendo a Patricia. Ok. No, o sea, el lunes 25 de julio se abre lo que es el campus online, donde ya disponen de la información y de los materiales de autoaprendizaje que hay que empezar a preparar. Y ese jueves de esa semana, o sea, el jueves de, pues el 25, 26, 27, el 28 de julio, jueves 28 de julio, es la primera clase online. Pero el campus se abre el 25 de julio ya con todo el material listo para que puedan empezar a leerlo y prepararlo. Bien. Ok. Rafael, estoy revisando acá. Realmente el curso tiene, la inversión del curso ahorita por lanzamiento es de $239 por las 4 semanas y todo el contenido. En principio, el descuento para egresados es para el curso de gestión de proyectos. Sin embargo, nos puedes escribir y vemos a ver si hay, de qué programa eres egresado, etcétera, y hacemos la consulta respectiva sin ningún problema. Sí, y Patricia, si quieres escribirles nuestro correo electrónico por si tienen alguna duda, también que... Por supuesto que sí. Entonces, les voy a escribir tanto el correo de Andrés como mío. Igual el correo de Andrés está en el folleto. Sí, y después de todas maneras vamos a enviar un correo al correo que se registraron, pues con la grabación y
y algo más de información para que ya lo tengan en sus inbox, ¿no? Correcto. Y también les voy a compartir, tenemos un WhatsApp que se comunican, pueden comunicar también con nosotros a través de el WhatsApp. Listo, ahí está. Cualquier comunicación nos escriben y con muchísimo gusto podemos atender alguna solicitud particular que tengan, ¿ok? Vamos a ver. ¿Algún comentario adicional? Pregunta, consulta. Bueno, si no hay más consultas, de verdad queremos agradecerles el tiempo que compartieron esta tarde con nosotros. Además, agradecerles también las preguntas. Los esperamos en el programa. Estoy viendo que aquí hay unas preguntas adicionales. Aquí, sí, Andrés, tenemos unas preguntas adicionales por acá. Tibi, nos vemos. Sí, señor, nos vemos el 28 y la pregunta sería, ¿se podría decir que puedo vivir tranquilamente haciendo proyectos con metodologías ágiles y sé que no voy a desarrollar grandes proyectos? Sin duda. Sí, sí, para pequeños y medianos proyectos la metodología ágil es completamente válida. Si vas allá a desarrollar proyectos muchísimo más complejos como eso de obras civiles y así, ya es recomendable ir a algo un poco más hacia lo tradicional. Pero para proyectos pequeños, siempre y cuando mantengas un orden, la metodología ágil es más que válida. Sí, sobre todo también en esos casos donde tenemos difícil predictibilidad de los resultados finales, ¿verdad? Que es un poco lo que tú dices. En ese gran proyecto, el resultado final tiene es predecible. Hay proyectos donde el agilismo funciona muy bien precisamente porque funciona en incertidumbre. Y siguiendo un poco con la línea de César, para aquellas personas que a lo mejor tengan experiencia ya en gestión de proyectos tradicional, este tipo de cursos es un buen añadido, ¿no? Les abre esa segunda puerta, ¿no? de cómo gestionar proyectos de una forma un poquito más flexible, ¿no? Y de todas maneras, y para aquellas personas que no tengan conocimiento de la gestión tradicional, o sea, de la gestión de proyectos tradicional de toda la vida, no hace falta, no es un impedimento para este tipo de cursos, porque aquí vamos a centrarnos en la gestión ágil, que no se solapa con la tradicional y como dice César, puedes vivir tranquilamente hacia esos proyectos pequeños o medianos utilizando la ágil y no la tradicional. O sea que no hace falta que sean expertos en la otra para poder acceder a esto. Excelente, Andrés. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Si no hay más preguntas, nos despedimos y los esperamos el lunes 25 en la plataforma y el 28, como decía Tibisay, por ahí a todos nos vemos en clase. Será un placer tenerlo. Sí, definitivamente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Muchas gracias a todos.